voz se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Dice entonces: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Acababa de suceder el milagro del Mar Rojo, en el cual este se había abierto, ya se había cerrado, ya estaban del otro lado, ya habían danzado, ya María había salido con el canto, y el pueblo había celebrado con gran júbilo lo que había sucedido después del Mar Rojo. Y eso es como decir uno, esa fue la inauguración. Ahorita viene lo bueno, porque podemos pensar: un domingo glorioso, la música estuvo muy buena, pudimos sentir la presencia del Señor, pero eso es solo una como introducción. Ahora viene lo bueno es lo que seguimos haciendo, o la continuidad de lo que hacemos con esto que el Señor nos permite a nosotros. Por ejemplo, ¿cuánto si nosotros hubiéramos atestiguado el milagro del Mar Rojo? Se abre y pasamos. Y en la película sale que a veces habían unos niños que tocaban el agua para ver si era cierto y lograron pasar. Un milagro de ese tamaño, ¿cuánto debería durarnos no en emoción, sino cuánto alimentó nuestra fe y cuánto debería impulsarnos o cuánto debería de tardar? ¿Qué impulso nos debería dar un milagro como ese? Y lo que sucede, bueno, voy a agregar otro ejemplo. Y si a veces estamos en una situación difícil y milagrosamente el Señor mueve su mano y nos damos cuenta cómo Él lo ha hecho y nos saca de esa situación difícil, ¿cuánto nos debería de impulsar o de tardar ese acto o ese milagro que hemos atestiguado? Pero muchas veces vemos esas situaciones más como emocionales que como espirituales, y nos tarda poco. Es como la alegría de un campeonato. ¿Cuánto nos tarda la Champions? ¿Cuánto nos tarda que Suchi fue campeón? ¿Cuánto nos tardó hace? ¿Cuánto nos tarda que hubo algo que se hizo de manera, era imposible y se logró hacer? ¿Y cuánto nos tarda? Y sucede que el pueblo de Israel, así como nosotros, aquella buena obra del Señor muchas veces nos la tomamos como emocionales. Y en lugar de que produzca ese despertar para afirmar nuestro caminar como cristianos, solo nos da una sensación de alegría que se terminó al día, a la semana, al mes. Por ejemplo, Señor, si es que me gusta poner ejemplos, trato de poner ejemplos que no nos incluyan en la vida de nosotros, pero digamos, si tú me sacas de la cárcel, yo te voy a adorar por siempre. Y al otro día sale de la cárcel. Es que yo creo que ya estaba todo para salir. Ahí empezamos, o como en lo emocional: ay, Señor, ya me sacaste, aleluya, voy a ir a la iglesia. ¿Cuánto? Una semana, 15 días, y después se me olvida que yo le dije que si Él me sacaba de ahí, yo le iba a adorar. Porque seguimos tomando la obra buena de Dios como emocionales. Entonces, bueno,
E hizo Moisés que ya que habían celebrado en el Mar Rojo, que partiesen y salieron al desierto de Shur. Este es un desierto, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El desierto de Shur es uno de los 7 desiertos en los cuales Moisés camina, digamos, en los cuales Moisés interviene. Bueno, entonces anduvieron por 3 días en el desierto sin hallar agua. Nosotros, cuando meditamos la palabra del Señor, entendemos que el agua tiene un valor de la palabra como revelación, como revelada. No es la palabra en sí solo como palabra, sino con entendimiento, ¿verdad? Ya cuando la parábola se abre y podemos entender. Pero estos dice que llevan 3 días y salieron de un milagro glorioso que acaban de ver, pero ahora vienen 3 días sin agua. ¿Cuánto les puede durar a ellos lo que vieron como un milagro si el entendimiento lo tienen por ese momento escaso, le vamos a llamar así? Ahora, lo importante de cuando aquí dice que el pueblo está sin agua, hay una característica muy especial. Cuando celebramos la Santa Cena, por ejemplo, hay un elemento sólido y un elemento líquido. El elemento sólido significa o representa la palabra, y el líquido representa la doctrina de esa palabra. Entonces, así como el agua representa la revelación, es una revelación de la palabra que debe ser doctrina. No solo, wow, qué descubrimiento y el que sigue, sino que esto debe producir doctrina en nosotros. O como dicen algunos, yo casi no lo uso, pero dicen algunos, la palabra debe producir rema en nosotros. Y el rema es que quedó guardado en nuestro corazón y está ahí produciendo efervescencia y siendo útil cada vez que la necesitemos. Pero el pueblo de Israel lleva 3 días sin agua, 3 días sin doctrina, 3 días sin revelación. Entonces aquí viene una pregunta obligada para nosotros: ¿cuánto nos debe tardar la revelación? ¿O cada cuánto debemos recibir una revelación? ¿O cada cuánto nosotros participamos de la revelación de la palabra? Porque a veces podemos escuchar una prédica o escuchar una enseñanza y uno dice, wow, eso que dijeron, yo no lo sabía. ¿Y cuánto te duró? Por eso es que el Señor dice, meditemos la palabra todas las veces que podamos. Meditemos este mensaje de la voz todas las veces que podamos, para que de continuo en nosotros la manifestación o la revelación de la palabra del Señor se produzca. Amén, ¿me doy a entender? Cuando ellos pasan vagando 3 días en el desierto y no hallaban agua, dice que llegaron a un lugar llamado Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron el nombre de Mara. Esto está en el versículo 23. Cuando el pueblo de Israel pasa un tiempo, al que aquí le vamos a llamar 3 días, sin agua, y por fin llegan a un lugar donde aparentemente hay agua, pero lo que encuentran es amargura, esto nos pide a nosotros hacer un alto y meditar si la palabra que estamos recibiendo, o la que estamos escuchando, o de la que estamos aprendiendo, produce en nosotros amargura o esperanza. Porque aquí vamos a ver cómo el Señor produce un milagro en la misma fuente del agua. No usa una fuente distinta. Pero el pueblo de Israel, cuando por fin encuentra agua, el agua que encuentra le produce amargura. ¿Y cuántos de nosotros en nuestro diario vivir y en nuestro día a día recibimos palabras cuyo objetivo es producirnos amargura? ¿Y quién quiere beber de esa agua? Pero el asunto está si tú y yo estamos en la capacidad de reconocer que son aguas amargas y por lo tanto no beber de ellas. Yo creo que aquí todos hemos ido a la playa. ¿A quién lo ha abrazado una ola con mucho cariño y ha tragado 1 litro de agua salada? ¿Y qué se siente? ¡Qué delicia! Siento como mi cuerpo se energiza por el agua salada que he tomado. Es hidratación pura.
¿Qué sucede en nosotros cuando tragamos el agua salada? Es desagradable. Come uno después, del paladar no se quita el sabor. Le llaman a uno, ven y tómate un cafecito, se siente salado el cafecito. Y entonces no apreciamos lo que viene después por causa de esas aguas amargas. Y si nosotros al día de hoy damos apertura en nuestro espíritu a recibir una revelación que en lugar de producir esperanza, que en lugar de producir el fruto, produce amargura, estamos en el riesgo de perder, y no me lo vayan a malentender, la sensibilidad de recibir todo lo demás por causa de la amargura de las aguas. Aparte de eso, cuando el pueblo de Israel venía entonces sediento y las aguas son amargas, ¿qué puede producir en ellos? Encontramos agua, qué gozo, pero está amarga. Y el pueblo tenía una característica así muy bonita. Estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Inmediatamente se ponen a murmurar contra el agua o contra Moisés. Contra Moisés. Lo dice el verso siguiente. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? O sea, Moisés, nos sacaste de Egipto para traernos a estas aguas amargas. Allá nos chicoteaban, allá nos trataban mal, nos explotaban, pero el agua era buena, según ellos, porque era el agua a la que estaban acostumbrados. Pero en realidad lo que está sucediendo aquí es que el Señor de nuevo iba a manifestar su poder y su autoridad, pero necesita un termómetro para conocer la medida que su pueblo tiene. Tú y yo no podemos estar en una situación en la cual las aguas amargas, la palabra amarga, encuentre lugar en nosotros. No podemos estar abiertos a esa situación. Y si el agua amarga representa precisamente ese dolor y el agua dulce representa el entendimiento de lo que es la palabra de Dios, ¿cuál es la fuente del agua amarga? El mundo. La palabrería de este mundo, la filosofía de este mundo, las ideologías de este mundo. Y esas son aquellas que terminan de producir en nosotros amargura. ¿Pero por qué producen en nosotros amargura? Porque la bebemos. ¿Por qué bebemos aguas de amargura? Si es que tú no sirves para nada. Sí, yo no sirvo para nada. Ya te bebiste el agua. Si es que esa iglesia a la que ustedes van ni futuro tiene. Sí, voy a buscar otra, me voy a ir de ahí. Te tomaste el trago amargo. Si es que necesitamos tener una nación mejor, nos vamos a ir todos para El Salvador porque ese es un mejor país. Y te estás tomando el agua amarga, entonces ahora uno está con que aquí en Guatemala nada sala, nada se puede. Miren, si al final somos nosotros los que tenemos que levantarnos para que el lugar en el que nos encontramos y nuestra familia y las cosas que deseamos hacer encuentren su lugar y puedan avanzar y se puedan construir. Pero el pueblo de Israel se ha topado ante una situación complicada por causa de las aguas amargas. Y lo que hacen es, cuando el agua amarga aparece, murmurar. Entonces, ¿cuál es qué posición debemos tomar nosotros ante cuando aparezcan las aguas amargas? ¿La murmuración? ¿O qué dice la palabra del discípulo? O callar. Porque creemos todos que el objetivo y la operación del Espíritu es llevarnos a la amargura. La operación del Señor es precisamente los llevó ahí para que vivieran en amargura. No, ¿qué tenían que hacer ellos? Y ahorita lo vamos a leer. Y lo que tenían que hacer es algo que define lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Entonces, cuando llegan y las aguas son amargas, dice en el verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ahora, ¿qué es lo que representa Moisés al pueblo de Israel? Un libertador, un salvador.
es la imagen de Cristo. Y entonces el pueblo que representa a la iglesia, cuando las cosas no salen como ellos creen que deben de salir y murmuran, te pregunto, ¿contra quién murmuran? Contra el Señor. Es que en esta iglesia, y fíjese el ejemplo que duro, es que en esta iglesia el aire acondicionado no sirve. Yo estoy murmurando contra el aire acondicionado. No, es contra el Señor. Porque por eso no me congrego ahí, porque falta un aire. Todo el tiempo los alabantes solo las mismas cantan. Ese es un pueblo que está murmurando por esa murmuración. ¿Es contra quién? Contra la obra que aquí estamos haciendo, es contra el Señor. Pero lo que sigue sucediendo es que mientras el agua amarga encuentre lugar en nosotros, vamos a estar murmurando y vamos a estar en una condición en la cual no nos alineamos a aquellas cosas que de común acuerdo hemos concluido, como la reunión. Entonces el pueblo empieza a murmurar contra Moisés. Y luego dice el verso 25: y Moisés clamó a Jehová. Y aquí está la primera clave de lo que nosotros debemos hacer. Cuando las aguas amargas lleguen a nosotros, cuando encontremos la amargura, cuando encontremos la dificultad, cuando veamos cosas que posiblemente no nos gustan o estemos en situaciones difíciles, ¿qué es lo que debe suceder instantáneamente del lado de los entendidos? El clamor al Señor. Porque el clamor al Señor no es el que yo someta a Dios para que haga mi voluntad, sino para que yo me someta a su voluntad y yo pueda tomar como válido, como verdadero y asimilar la respuesta de Dios como lo único o lo verdadero, lo que yo debo hacer. Porque Moisés, al clamar al Señor, no le dice: bueno, cállame a todos estos porque me tienen aburrido. Moisés como imagen de Cristo. ¿En qué momento empezamos a orar? Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquí. Y Jesús, que es nuestro abogado intercesor ante el Padre, decir: mira, cállame a todos estos que ni idea de lo que están pidiendo, no han aprendido nada. Tenía como un año de no decirlo, por cierto. Entonces lo que hace Moisés es que clama al Señor. Señor, tú nos has sacado de Egipto, ya pasamos la prueba del Mar Rojo, hemos llegado a este lugar. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en este lugar? Es cierto, el entorno es de aguas amargas, hay un entorno que podríamos decir es de incertidumbre, pero tú nos trajiste a este lugar. Señor, revélanos, ¿a qué nos trajiste a este lugar y qué es lo que tú quieres de nosotros? En lugar de murmurar. Pero lo poderoso aquí es que el que presenta el clamor es Moisés, imagen de Cristo. O sea, el entendido es aquel que cuando la necesidad se manifiesta clama al Señor. ¿Por qué el pueblo de Israel no clamaba al Señor? Y vamos a encontrar en la Biblia un montón de momentos en los que Moisés, y mira esto, Moisés ora por esto, Moisés hace esto. ¿Por qué el pueblo no clamaba a Dios? Porque para eso estaba Moisés, según ellos. Vamos ¿a qué diríamos? Bueno, hay lugares donde tiene que llegar un profeta y él tiene que orar por todos porque a él Dios lo oye. Pero profeta es aquel que tiene la palabra de Dios en él. Y esa palabra tiene medida. Y cuando pone en uso esa palabra, profetiza. Y deberíamos ser todos nosotros. A veces cuando tenemos una necesidad, hasta que el hermano o está el pastor, que él sea el que ore. Pero ¿por qué los demás no oran? Porque para eso está el pastor. Para eso no está el pastor. La oración debe ser una necesidad y debe ser una identidad que todos, cada uno de nosotros debe tener y debe poseerla con fe y debemos practicarla. Entonces Moisés viene y lo que hace él primero como ejemplo es, y Moisés clamó a Jehová. Pero insisto, ¿para qué clamó? Señor, tú nos trajiste a este lugar, ¿a qué nos trajiste aquí? No voy a murmurar, ni se va a parar Moisés y va a decir: bueno, yo en este momento, en el nombre de Jesús, con la vara que abrí el Mar Rojo, esa vara voy a tocar el agua y se va a endulzar.
Él pudo haber hecho eso por la tentación de que ya había pasado. Sin embargo, cuando pasa en el Mar Rojo, el Señor le muestra también a Moisés que es eso lo que debe hacer. Porque si a nosotros nos dicen, a ver, párate y abre el mar, ¿y cómo lo abrimos? ¿Y cómo hacemos? Entonces Moisés, como figura de Cristo, siempre pidiendo la instrucción del Padre: Padre, tú nos trajiste acá, ¿qué es lo que aquí debemos hacer? Padre, tú nos trajiste a esta congregación, ¿qué es lo que aquí yo debo hacer? Yo voy a clamar a ti para que se manifieste tu voluntad, para que pueda yo acceder a ser ese siervo, a ser esa sierva que pueda cumplir con el llamamiento por el cual me trajiste aquí. Y en medio de esta situación que puede parecer complicada o difícil, hay un propósito tuyo, y muéstrame ese propósito. Y cuando Moisés clama, entonces dice: y Jehová le mostró un árbol. Mire, quiere decir que ahí habían árboles, pero el Padre le mostró uno en específico. Y en el valor, el árbol significa aquel, le voy a llamar así, aquel medio para el crecimiento espiritual. ¿Se recuerdan cuando Jesús venía caminando y dice la palabra que la gente se alborotaba y Zaqueo era un hombre pequeñito y deseaba verle, pero no podía por causa de su baja estatura? Y en la parábola Zaqueo usa un árbol. ¿Para qué? Para tener medida y verle. Pero lo poderoso no es que Zaqueo le puede ver y Zaqueo se sube al árbol. Lo poderoso es que cuando está en el árbol, Jesús le habla a él, lo identifica y le da la instrucción. El árbol entonces es una figura de lo que nosotros acá hacemos como iglesia, es una figura del discipulado, es una figura del instrumento, del medio que el Señor utiliza para que nosotros nos hagamos visibles para Él. Porque lo que queremos es, y lo hemos dicho acá, no queremos levantar la mano y decir yo he aceptado al Señor, sino queremos que sea Él el que nos acepte a nosotros. Por lo tanto, por eso somos nosotros los que utilizamos los árboles para hacernos visibles a Él. Y por eso en el huerto, cuando Él planta el huerto y pone ahí su voluntad, ¿qué hace? Lo llena de árboles. Y le dice al hombre, a Adán y a la mujer: aliméntense del fruto de todos los árboles. Aprovechen todos los árboles menos uno. Y como lo hemos dicho otras veces, ya ahí estaba el árbol de la vida. ¿Por qué no fueron primero al árbol de la vida? Entonces el Señor, cuando Moisés hace clamor, le muestra un árbol y le dice, bueno, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Entonces desapareció la amargura. Entonces desaparece el mal sentir. Entonces desaparece la tristeza. Entonces desaparece, ¿qué? Sobre todo la murmuración. Entonces la murmuración, se los quiero decir de esta manera, está asociada directamente a la contravoz. Porque la voz lo que da es instrucción, lo que da es esperanza, lo que da es verdad, lo que da es camino, lo que da es entendimiento. La murmuración y la contravoz, ¿qué hacen? Confundir, sacar nuestros pensamientos, tratar de doblegarnos, tratar de mantenernos sin conocimiento para que no seamos aquellos los verdaderos discípulos, hacedores de la voluntad del Padre. Entonces el árbol, como figura del medio que el Señor utiliza para que nosotros tengamos medida y que podamos entonces ser reconocidos por Él, lo usa para endulzar las aguas. Y este mensaje de cierto modo viene a ser duro también en algunas iglesias, porque aunque usted y yo no lo creamos, hay iglesias que predican amargura. Si ustedes no ofrendan hoy, se van a ir al infierno. Y la gente se lo cree y pasa con miedo. Estoy siendo exagerado en el ejemplo, ¿verdad? Pasa con miedo a dejar una ofrenda
que siguen creyendo todos que es monetaria. Si usted no viene al culto de oración un día en la noche, le va a pasar algo malo. Venga mejor. Y la gente llega con una palabra de amargura. Es que si usted no hace todo lo que le decimos aquí que debe hacer, en realidad está exponiendo a su familia y va a venir Satanás y algo le va a pasar a alguien. Y desde los púlpitos se predica con amargura. Y la gente que está deseosa de buscar o encontrar una palabra que le alimente, termina recibiendo esa palabra. Y ahí es cuando el evangelio ha sido corrompido. Y termina manipulando a la gente. Y esa manipulación, cuando la gente la descubre, causa tanto dolor que después no quieren ni saber nada de la Biblia, de la voz, ni del Señor, ni de los cristianos. Pero hay un objetivo del Señor. Dice: yo los he traído a este lugar donde las aguas, donde la palabra, donde todo lo que hay a nuestro alrededor puede ser amargura, pero tengo un instrumento para que eso se produzca en agua dulce. Pero lo que debemos hacer es clamar al Señor. Lo que nos dice el Señor es: debemos ser un pueblo que todo el tiempo esté clamando. Pero clamando es el no pedir lo que yo quiero, sino decirle al Señor: ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué dice tu palabra que deseas de mí? ¿Cómo me debo seguir preparando? ¿Que debo participar del discipulado? ¿Debo estar atento a las prédicas para que éstas me puedan ayudar a yo entender por qué, Señor, tú me has traído aquí y que yo pueda seguir avanzando? Y entonces, cuando el clamor verdaderamente se manifiesta, el Señor le revela a Moisés: hay un árbol, hay uno entre todos, que ese es el que los he traído aquí para que este árbol fuera revelado, porque era necesario que las aguas, fíjate, por eso decía, de la misma fuente donde estaba el agua amarga, el Señor produce un agua dulce. Pero es necesario que el árbol sea echado al mar, en las aguas, dice aquí. Y el árbol lo que va a producir es que esta agua de la que todos estamos necesitados pueda ser endulzada, y en lugar de producir amargura, pueda producir esperanza, pueda producir entendimiento, pueda producir el despertar espiritual de nosotros. Porque por causa del clamor de Moisés y que el árbol es echado en el agua, dice la palabra después: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y qué dice después? Y allí los probó. ¿Ustedes son mi pueblo? Sí. ¿Vieron lo que pasó en Egipto? Sí. ¿Los voy a llevar a la tierra prometida? Sí. ¿Todos están conmigo? Sí, amén. ¿Vamos a salir victoriosos? Amén. Primera caminata: oh, el mar rojo, nos vamos a morir. Ay, 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 ay. Pasan el mar rojo, las aguas amargas. Ay, ay, ay. Y entonces, sí, es que miren, mis hermanos, Tiempo Nuevo es una iglesia evangélica donde su vida será un jardín de rosas, porque el Señor vino a prometer que todos vamos a, que va a haber cero problemas. El Señor vino a decir que una vez levantemos la mano y digamos que somos evangélicos, está solucionada nuestra vida. No, Él no vino a prometer eso. Él vino a decir: miren, el camino por donde van, ese no es. Vengo a mostrar el camino verdadero para que puedan caminarlo en medio de la circunstancia. Entonces nos advierte y nos dice, lo leí el domingo pasado: miren, todos los que estén aquí en el mundo, los que estemos vivitos y coleando y paraditos y respirando, todos tendremos aflicción. Todos. Pero confíen, no en la aflicción, confíen en que yo también, habiendo pasado la aflicción, he vencido. Con esta palabra, con esta instrucción, con este mandamiento he vencido. Y cuando la gente te quiera llenar de amargura, vénselo tú con esta palabra. Tú ya sabes que en este mundo van a intentar llenarnos de amargura, van a intentar llenarnos de enojo, llenarnos de tristeza, llenarnos de estrés, que está muy de moda, de mucha presión.
Pero tú confía que a pesar de esa situación que pudiésemos estar viviendo, confía que esta palabra te va a sacar adelante. Y cuando en esta palabra se pueda producir el medio en el cual nosotros seamos capacitados y tengamos la medida del discípulo, entonces serán endulzadas las aguas. Y allí, dice el Señor, nos serán entregados estatutos y ordenanzas. Pero como dice después, pero el Señor que hizo ahí con ellos los probó. Si yo les digo, hijos míos, clamen y esperen mi respuesta, ¿qué hicieron ellos? Murmurar. Y vuelvo a insistir, porque el clamor debe ser presentarme al Señor para conocer su voluntad. Y es un clamor de la necesidad que tengo yo de conocer su voluntad, no de reclamar mis derechos como hijo de Dios, reclamar mis derechos como cristiano. Entonces el agua es endulzada y a causa de eso había un objetivo, que el Señor les dio estatutos y ordenanzas. Si nosotros todavía tenemos palabra o doctrina de amargura en nuestra vida, no puede la palabra de Dios encontrar lugar en ti y en mí. No se puede. Tiene que haber un endulzamiento de aguas antes. Y esto tiene que ver entonces, si nosotros creemos que tenemos la razón en todo, ¿cómo vamos a aceptar una idea distinta? No se puede. Entonces, si no estamos dispuestos a reconocer esa amargura y renunciar de esa amargura, la instrucción y los mandamientos del Señor no pueden encontrar lugar en nosotros. Por eso nos lo está revelando esta parábola. Y lo que sigue después es poderosísimo. Y dice el verso 26, y dijo Dios, o sea, les dio estatutos, ordenanzas, los probó y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y voy a parar aquí. ¿Por qué le dice al pueblo si la oyeres atentamente? Porque la oían sin atención. La oían sin valorarla, sin medida. Y luego dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Por qué está pidiendo esto el Señor al pueblo? Porque siguen murmurando y siguen haciendo su propio deseo y tratar de empatarlo, decimos nosotros, con el caminar cristiano. Pero no se puede empatar. Y luego dice, y dieres oído a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no están escuchando el mandato de Dios. Por eso siguen murmurando y por eso cuando llegan las aguas amargas, sin reconocer que eran una prueba, ellos también se llenan de amargura. Y luego dice, y guardares todos sus estatutos. Y esta es una cuadratura, les está diciendo 4 cosas. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, 4, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Entonces todos, sí, el Señor es mi sanador. Sí, si oyes la palabra, si guardas los estatutos, si damos oído a los mandamientos, si hacemos lo recto. Y entonces lo que Padre está diciendo aquí es, la amargura, el entorno, las enfermedades que dice aquí de los egipcios, posiblemente puedan alcanzarnos a nosotros si nos comportamos como egipcios, si no nos comportamos como aquellos, los discípulos, si no nos comportamos como el pueblo de Dios. Y lo quiero poner de manera más simple. Las aflicciones que este mundo tiene nos van a alcanzar a nosotros si no tenemos medida de la palabra de Dios. Las preocupaciones de este mundo nos van a alcanzar a nosotros si no tenemos medida de la palabra de Dios. Y vuelvo a hacer la aclaración. Si tenemos un problema, oremos, clamemos al Señor y veamos cómo solucionarlo. Porque no se trata de negarlo y que el Señor mire qué hace. Siempre el Señor nos va a ayudar a poder solucionar las cosas por medio de su palabra, por medio de su pensamiento, y nos va a decir por dónde podemos resolverlo. Pero tenemos que levantarnos y resolverlo, no ignorarlo. Pero entonces,
los egipcios, que representa al mundo, toda la ideología que preocupa a los egipcios, si la palabra de Dios o la cuadratura que aquí acabamos de decir no tiene lugar en nosotros, esas ideologías también nos van a alcanzar y también nos harán presa de su amargura y de su destrucción. Iba a decir muerte, pues ya dije muerte, va. Iba a cambiar muerte por destrucción, pues ya la dije. Pero si oímos atentamente la voz del Señor y nos ocupamos, dice aquí, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Cuando habla de hacer lo recto delante de sus ojos, yo quiero ayudarles o ayudarnos todos aquí con la medida. Nos habla de un camino, de poder escuchar, ver y corregir aquellas cosas en nuestra vida que deben ser corregidas. Porque si yo le dijera a alguien, tiene que cambiar su vida ahorita de golpe así, eso no se puede. Pero si yo escucho la palabra, lo que escucho hoy lo pongo por obra, lo que escucho mañana lo voy poniendo por obra, y de esa manera es el caminar que como cristiano debo hacer. Y luego dice, y si dieres oído a sus mandamientos, a su mandato, que su mandato encuentre lugar en mí para que éste me pueda dirigir, y guardar sus estatutos. Guardarlos es que yo, al ser llamado por la palabra casa, templo o torre, que en este lugar esté guardada la imagen del Señor, que yo recupere la imagen y semejanza, y que sus estatutos estén guardados en mí, para que cuando alguien los necesite o llegue el momento de que yo los deba recitar para mi propio caminar cristiano, estén ahí disponibles. Y entonces todas las cosas las cuales han sido dictadas sobre este mundo no nos van a alcanzar, hablando en lo espiritual, pero seguimos parados en el mundo. ¿Que hubieron bloqueos? Sí, pero nosotros seguimos avanzando en nuestra vida de discipulado. ¿Que hubo escasez? Sí, y en medio de eso seguimos avanzando en nuestra vida de discipulado, porque leamos lo que viene después. Bueno, otra vez el 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Verso 27. Y llegaron a Elim. Y mira lo que dice aquí, que esto ustedes, si no hemos aprendido nada, aprendamos esto. Y llegaron a Elim, donde había, ¿qué dice? 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La prueba que el Señor les envió de llegar a donde estaban las aguas amargas era para que ellos clamaran, pudiera manifestarse el Señor para endulzar el agua y llevarlos a ¿dónde? A perfeccionar su discipulado. Las 12 fuentes de agua es la afirmación de que nuestra vida debe estar fundamentada en el discipulado y la enseñanza de la palabra de Dios. De nuevo nos dice, debemos ser verdaderos discípulos. Hacia ahí nos quiere llevar el Señor. Y ahí ya no hay murmuración, ahí ya no hay incertidumbre, ahí ya no hay desesperanza. ¿Y cómo? Si estamos justo, como dice, el Señor nos probó porque nos quería llevar a ese lugar. Y cada situación que se pueda manifestar en nuestra vida es para probarnos y llevarnos a ser verdaderos discípulos. Pero no desmayemos, no murmuremos, no nos rindamos. Y dice 12 fuentes de agua y 70 palmeras. El 70 es un número también en la parábola poderoso. En Lucas 10:1 dice, lo voy a leer yo rapidito. Después de estas cosas, cuando Jesús les da instrucciones a los discípulos, designó el Señor también a otros 70. ¿Para qué los designó? Y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. ¿A qué los mandó? A predicar la palabra. ¿A qué los mandó? A llevar el mensaje. Pero hizo algo poderoso con los 70, los mandó de dos en dos con la medida del discípulo. Envió discípulos
Entonces lo que está diciendo aquí es: el Señor lleva al pueblo de Israel a donde están las 12 fuentes para firmarlos como discípulos, y que de ahí en adelante ellos puedan avanzar y caminar y testificar y vivir como discípulos. Así que todo lo que tú y yo pudimos haber vivido hasta el día de hoy nos trajo a este lugar para afirmar el ser verdaderos discípulos. No pienses en renunciar, no pienses en aguas amargas, no pienses en el agotamiento, no pienses en dificultades, sino que has sido traído por parte del Señor a esta fuente llamada tiempo nuevo, para que nosotros podamos tener un verdadero despertar como discípulos, como nunca había sucedido en nuestra vida, como nunca lo habíamos vivido antes, con una revelación de la palabra de Dios donde se afirma el mensaje del discipulado en nosotros. ¿Y por qué el Señor nos revela ese mensaje y por qué nos lo está dando? Porque cada uno de nosotros ha sido mostrado cuando subió al árbol por el Señor, y el Señor nos ha dicho: este es mi discípulo. Pero Señor, ¿y yo qué tengo? Tú eres mi discípulo. Pero si tartamudeo, pero a ti te llamo discípulo. ¿Por qué? No por lo que tú eres o lo que tienes, sino porque si sigues el camino, por todo lo que yo haré en ti. Por eso eres mi discípulo. Por eso eres mi hijo y mi hija amada. Amén. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia